Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta la materia de Geometría Analítica. En esta sesión explicaremos el tema de la forma simétrica de la recta. Para ello vamos a iniciar explicando su ecuación, que está descrita de la forma x sobre a más y sobre b igual a 1, donde a representa la abscisa en el origen y b representa la ordenada en el origen. Básicamente esto, si nos vamos a la gráfica, nosotros observemos que cuando trazamos una recta en el plano cartesiano, generalmente esta recta intersecta en el eje X y en el eje Y, siempre y cuando no sea una recta vertical. En este caso, observa que esta recta que trazamos como ejemplo, en el eje X intersecta en el punto 3. Entonces, esto vendría representando el valor de A. A sería igual a 3, que vendría siendo la abscisa en el origen. Por otra parte, la intersección de la recta en el eje Y, en este caso, es 5. Y esto sería lo que representa B. B es igual a 5. Punto de intersección en Y es B, que es la ordenada en el origen. Punto de intersección en X es A, que es abscisa en el origen. Al tener estos datos, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazarlos en la ecuación que acabamos de explicar. Esto nos quedará x sobre el valor de a, que dijimos que es 3, más y sobre el valor de b, que dijimos que es 5, igual a 1. Y es así como hemos llegado a la forma simétrica. Vamos a resolver nuestro segundo ejemplo. Observa que ahora la instrucción es traza la gráfica de la siguiente ecuación. Ahora nos están dando la forma simétrica de la recta y lo que nos pide es trazar la gráfica. Entonces, observa que aquí tenemos como dato la abscisa en el origen, que es menos 2, y la ordenada en el origen, que es 4. Básicamente lo que vamos a hacer es ubicar estos datos en el plano, recordando que lo que va debajo de X es A, que es el punto de intersección de la recta en el eje X. Entonces ahí dice que la recta tendrá que intersectar en el menos 2 en X. ¿Qué sería esta posición? Básicamente este punto representaría A, que ponemos aquí que es menos 2, y el siguiente dato sería la ordenada en el origen, que en este caso b es igual a 4. 4 positivo en el eje Y sería este punto. Por aquí tendría que intersectar la gráfica. Por eso decimos que b va a ser igual a 4. Y ahora solamente unimos los puntos de intersección. Ahí lo tenemos. Y es así como vemos que esta gráfica, esta recta, intersecta en el eje X, en el menos 2, y también intersecta en el eje Y en el punto 4 positivo. Vamos a resolver nuestro siguiente ejemplo, el cual nos dice: grafica y halla la ecuación de la recta en su forma simétrica, que pasa por los puntos A, 5,0 y B, 0,-6. Muy bien, primero lo que vamos a hacer es ubicar estas coordenadas en nuestro plano cartesiano. Iniciemos con la coordenada A, que en este caso la coordenada A es 5,0. En el eje X nos desplazamos hacia la derecha, ya que X es positivo, y serían 5 espacios. Quedaría aquí este punto, debido a que en el eje Y no nos desplazamos ni hacia arriba ni hacia abajo, quedaría sobre el eje X. Esto vendría representando la coordenada A. Ahora ubiquemos la coordenada B. En el eje X observa que no nos desplazamos del origen ni a la izquierda ni a la derecha, ya que X es 0, se queda en el origen, y nos vamos a desplazar en el eje Y 6 unidades hacia abajo, ya que es negativo. Entonces esa coordenada quedaría en el siguiente punto. Ahí lo tenemos. Y ahora nada más lo que vamos a hacer para trazar la gráfica es unir estos puntos. Muy bien, ya hemos cumplido con el trazo de la gráfica y ahora lo que nos pide es hallar la ecuación en su forma simétrica, recordando que la forma simétrica es la intersección en el eje X para la abscisa en el origen, es decir, A en este caso valdría 5, y la ordenada en el origen, que es la intersección en Y, en este caso B, será igual a menos 6. Entonces, estos datos que acabamos de calcular, vamos a sustituirlos en nuestra ecuación. Y esta nos quedará
x sobre lo que vale a, que en este caso es 5, más y sobre lo que vale b, que en este caso b nos dio menos 6, igual a 1. Observa aquí un pequeño detalle con la cuestión de los signos. Vamos a ver cómo quedaría x sobre 5, y bueno, aplicando la ley de los signos, más entre menos, sería negativo en el centro de y sobre 6, igual a 1. Y es así como hemos llegado a la solución del problema. Vamos a resolver nuestro siguiente ejemplo, el cual nos dice: a partir de las coordenadas a 6,0 y b 0,2, determina, inciso A, la forma simétrica. Ya sabemos que es de la forma x sobre a más y sobre b igual a 1. Recordando que a sería la intersección de la recta en el eje x y b la intersección de la recta en el eje y. Como nos están dando aquí las coordenadas, no sería necesario graficar en este problema debido a que no nos lo están pidiendo, solamente directamente a la forma. Lo que vamos a hacer es únicamente ubicar cuál sería a y cuál sería b en esta forma, la forma simétrica. Para ello, observamos que en la primera ecuación nos están dando el primer dato. Recordamos que el primer dato es x y el segundo dato es y. En una coordenada, cuando nos den en uno de los datos 0, significa que el otro número sería la intersección de la gráfica en el eje donde se encuentra ubicado ese número. Por ejemplo, aquí el y es 0, por lo tanto, donde tiene valor que es x, será la intersección de la gráfica en el eje x. Por ello, la intersección de la gráfica en el eje x sería la abscisa en el origen. Por lo tanto, en este caso, 6 vale a. Ahora, si utilizamos este mismo criterio con la siguiente coordenada, observa que también nos están dando un dato con 0. Este es x y este valor es y. Recordemos siempre que primero va x y luego y. Bien, como x vale 0, significa entonces que y, que tiene un valor distinto a 0, es la intersección de la gráfica en el eje y. Por lo tanto, este 2 representa la ordenada en el origen, b. De esta forma ya podemos determinar directamente en la ecuación la sustitución siguiente: x sobre lo que nos dio a, que en este caso es 6, más y sobre lo que es el valor de b, que en este caso es 2, y lo vamos a igualar a 1. Ya tenemos ahí la forma simétrica de la recta. Vamos a resolver nuestro inciso b, el cual nos pide la ecuación general de la recta de la forma ax más by más c igual a 0. Para ello voy a retomar la forma simétrica que obtuvimos en el paso anterior. Y ahora lo que haremos será resolver esta suma de fracciones como lo hacemos de manera convencional. Para ello, recordemos que tenemos que multiplicar en diagonal y después en horizontal los denominadores, la técnica de la carita feliz. Entonces iniciamos multiplicando el numerador de la primera por el denominador de la segunda, es decir, x por 2, que sería 2x. Posteriormente, denominador de la primera por numerador de la segunda, 6 por y, que serían 6y. Y estos dos resultados los separa el signo de las fracciones que los separa, que en este caso observemos que era un signo positivo. Entre, y ahora viene la carita sonriendo, es decir, multipliquemos denominadores. 6 por 2, que sería 12, igual a 1. Y ya solamente lo que haremos es despejar este 12 que está como denominador. Si está dividiendo, lo despejaremos con su operación contraria, que es multiplicando. Esto nos quedará 2x más 6y igual a, pasando este 12 multiplicando al 1, 12 por 1 sería 12. Y ahora vamos a igualar a 0 esta ecuación. Entonces nos quedará 2x más 6y, este más 12 lo pasamos con el signo contrario, menos 12 igual a 0. Y es así como hemos llegado a la forma de la ecuación general de la recta. Vamos a resolver nuestro siguiente ejemplo, que nos dice que a partir de las coordenadas a 0,-8 y b 2,0, determinemos, inciso A, la forma simétrica,
Inciso B, la ecuación general de la recta. Para ello recordemos lo que explicamos en el ejemplo anterior. Identifiquemos que en estas coordenadas vienen implícitos los ceros. Vamos a ver que el primer dato de la coordenada siempre es X y el segundo es Y. X y Y. Entonces, cuando tengamos una variable con 0, inmediatamente la siguiente variable o la restante sería la intersección de la gráfica en el eje correspondiente. Por ejemplo, aquí tenemos valor en Y y recordemos que Y básicamente lo que me indica es el valor de B. Por ello aquí, en este caso, B es igual a menos 8. Y ahora pasemos con la siguiente coordenada. Tenemos un 0 en Y, sin embargo tenemos un valor en X. Entonces, cuando tengamos esta situación, también X, recordemos que lo que me indica es la intersección de la recta en el eje de las abscisas. Por lo tanto, A, en este caso, es igual a 2. Repito, esto se cumple siempre y cuando en las coordenadas tengamos el valor de 0, ya sea en la variable X o en la variable Y. No se cumpliría si aquí tuviéramos un 2, un 3, etc. O aquí también si tuviéramos un número distinto a 0. Sería otro proceso el cual se vería en otro video más adelante. Ahora, entonces, al tener estos datos, vamos a sustituir en la forma simétrica. Decimos que X sobre lo que nos dio el valor de A, que en este caso A nos dio 2, más de la fórmula Y sobre lo que nos dio el valor de B, que en este caso es menos 8, igual a 1. Y bien, observa que aquí se nos juntan dos signos, uno positivo y otro negativo. Vamos a determinar el signo final, que esta ecuación quedaría representada finalmente de la forma X entre 2, y decimos que más entre menos sería menos, que voy a poner en el centro, y simplemente pongo la variable Y como numerador y el 8 como denominador, y los igualamos a 1. Ahí está, simplemente lo que hicimos fue esta ley de los signos aplicada. Ahora, ya que tenemos la forma simétrica, pasemos a la forma de la recta general. Vamos entonces a reescribir nuestra forma simétrica y realizaremos entonces la resta de fracciones. Recordemos que para ello multiplicamos primero numerador de la primera por denominador de la segunda, X por 8, que sería 8X. Lo voy a separar con el signo de esta fracción, que ahora es un menos, y multipliquemos ahora denominador de la primera por numerador de la segunda, 2 por Y, que sería 2Y, entre, aplicamos ahora la carita sonriente, es decir, multiplicación de denominadores, 2 por 8, que sería 16, igual a 1. Y finalmente vamos a despejar este 16 que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando con el 1. Entonces me quedará 8X menos 2Y igual a 16 por 1, que sería 16. Y finalmente, para llegar a la forma general, igualamos a 0. Es decir, este 16 lo pasamos de más a menos. Entonces me quedará 8X menos 2Y menos 16, que pasamos con el signo contrario, y ahora sí, lo igualamos a 0. Vamos a resolver nuestro siguiente ejemplo, el cual nos dice que a partir de la forma general de la recta, 8x menos 2y menos 16 igual a 0, vamos a obtener ahora la forma simétrica. Observa que esta forma general es la que nos dio en el ejemplo explicado anteriormente. Ahora vamos a llegar al estado en el que estábamos inicialmente, que era la forma simétrica, básicamente que es una especie de comprobación. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de problemas? Lo que tenemos que hacer con la forma general será siempre despejar el término constante C. El término constante lo vamos a mandar al segundo miembro de la igualdad. Y esto nos quedará 8x menos 2y igual a, de menos 16 pasará entonces como más 16. Lo que haremos ahora será dividir cada uno de los términos de la igualdad entre la constante que acabamos de despejar, que en este caso la constante fue 16. Entonces dividimos 16 sobre 16 para que de esta forma nos dé ese 1 que buscamos de la forma simétrica. Por ello siempre se divide entre este mismo constante. Pero recordemos que en una igualdad se tiene que afectar
tanto al miembro del segundo como al primer miembro de la igualdad. Por ello es que estos también los vamos a tener que dividir sobre 16. Entonces, ahora lo que nos quedará serían las siguientes fracciones, que es 8x sobre 16 menos 2y sobre 16 y por supuesto igual a 16 sobre 16. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar estas fracciones. Observa que el 8 y el 16 son divisibles entre 8. 8 entre 8 solamente me quedará 1 o simplemente x. Y 16 entre 8 me quedará 2. Ya simplificamos la primera fracción. Ahora simplifiquemos la siguiente fracción que tienen en común el 2 y el 16, que son divisibles entre 2. Vamos a dividir entonces 2 entre 2, que sería 1 o simplemente y. Y también vamos a dividir 16 entre ese mismo 2, que el resultado sería 8. Ya simplificamos entonces 2 16avos que equivalen a 1 octavo, 8 16avos que equivalen a 1 medio. Y de esta misma forma 16 sobre 16 nos dará 1 como resultado, la cual es la misma forma que explicamos en el ejemplo anterior. Vamos a resolver nuestro siguiente ejemplo, el cual nos dice que a partir de la forma general de la recta 3x más 2y menos 6 igual a 0, obtén su forma simétrica. Ya tenemos aquí representada la ecuación de la forma simétrica y, al igual que el ejemplo anterior, el primer paso para llegar de la general a la simétrica será despejar el término constante. Entonces bajamos 3x más 2y igual a, y este menos 6 lo pasaremos con el signo contrario a la derecha, como positivo. Ahora recordemos que esta constante la vamos a dividir entre su mismo número, es decir, entre 6, y al igual que el segundo miembro de la igualdad dividimos entre 6, lo mismo haremos con el primer miembro. Todo el primer miembro lo vamos a dividir entre el mismo número, que es 6. Entonces nos quedará 3x sobre 6 más 2y sobre 6 igual a 6 sobre 6. Ahora vamos a simplificar fracciones. 3 y 6 son divisibles entre 3. El objetivo es dejar la variable x sola, por ello se va a dividir entre su mismo número. 3 entre 3 sería 1 y 6 entre 3 sería 2. Simplifiquemos la siguiente fracción. El objetivo es dejar sola la y, entonces este 2 se va a dividir entre su mismo número. 2 y 6 ambos son divisibles entre el 2. Por ello nos quedará que 2 entre 2 sería 1 o simplemente y. Y también este 6 lo vamos a dividir entre el mismo 2. 6 entre 2, que sería 3, igual a. Finalmente dividimos 6 entre 6 para que de esta forma nos dé como resultado el 1 de la forma simétrica. Bien, espero que te haya servido este video en el que explicamos las diferentes formas en que puedes solucionar la forma simétrica. Sin más por el momento, te pido que des like, te suscribas, comentes en la parte de abajo, compartas con tus compañeros para que puedas ver más contenido que te ayude en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.